La Biblia nos dice que al creyente se le otorgan varios dones, según la voluntad del Espíritu Santo. Algunos son más visibles que otros, algunos tienen dones manifiestos del Espíritu Santo, como la profecía, la sanidad, el hablar en lenguas, la interpretación. Otros son talentos que Dios ha puesto en cada uno. Estos van creciendo y sirven para que el cuerpo de Cristo crezca, para que la iglesia crezca y se edifique. Podemos hablar de mujeres con sorprendentes dones como Débora, que fue jueza de Israel, María, la hermana de Moisés, que con su canto guiaba al pueblo y sucedían maravillas. Incluso el apóstol Pablo menciona en sus cartas algunas mujeres que fueron importantes para el inicio del ministerio y la iglesia primitiva. Algunos de estos nombres se pueden usar para nuestros hijos o nuestros nietos. Hermanas como Priscila, Febe, Junia, Evodia, Sintique, Pérside, Trifena, Trifosa, la hermana Trifosa, ¿dónde está? Julia, Ninfa, Afia, Lois, Eunice, entre otras. Mujeres que fueron grandemente usadas por Dios para la extensión del evangelio y dejaron una huella conocida, tanto que Pablo las menciona. Hoy vamos a hablar de Tabita. Tabita no tenía muchos talentos, pero el que tenía lo puso al servicio del Señor. Eso me recuerda a la palabra de los talentos, porque a uno se le dio 10, a otro 5 y a otro 1. Pues el que se le da 1 va y lo entierra, lo oculta. Cuando el Señor llega a pedir cuentas, no tiene con qué responder. Pues eso no le pasó a Tabita. Ella puso su talento al servicio del Señor en gran manera. Hechos 9:36, ahí está nuestra historia del día de hoy. Hechos 9:36. ¿Quién era Dorcas? Dorcas era una mujer, aunque no podemos confirmar si era joven, si era anciana, pero probablemente era una señora, porque era muy conocida. Vivía en Jope, que era un puerto marítimo, y desde este puerto de Jope fue donde Jonás se escapó para no cumplir lo que Dios le había dicho, para no ir a Nínive, y se fue para Tarsis. Entonces, Tabita, que traducido al griego es Dorcas, que significa gacela, y gacela es símbolo de belleza. Quizás Dorcas no era hermosa, quizás sí, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que era hermosa por dentro, en su interior ella era hermosa y lo demostraba a través de sus obras. Una de las características más importantes, que diría yo que es la más importante, es que nos dice que Dorcas era discípula. Dice el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, la única mujer que la Escritura llama discípula. ¿Qué es un discípulo? Quiere decir que es seguidor de Jesús. Que no solo era seguidor de Jesús, sino que había sido salvado, había sido perdonado y ahora seguía y servía a Jesús. Ese era un discípulo. Ya no vivía para sí, sino que vivía para su Señor. Dorcas conoció a Jesús. Dorcas había sido cambiada por el testimonio de Jesús. Dorcas había escuchado de la boca de Jesús cuando dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieras le pueden hacer el bien. Dorcas había escuchado a Jesús decir, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste. Y estas palabras impactaron la vida de esta mujer. Se quedaron grabadas allí y dice, ¿yo qué estoy haciendo? Voy a poner en práctica mi talento y voy a hacer lo que el maestro está diciendo. Una vez que Jesús es crucificado,
Ella probablemente escapando del asedio romano, porque mataban a todos los que eran cristianos, llega al pueblo de Jope y ahí se hace parte de una pequeña iglesia en este puerto. Probablemente la gente escapando quedaban por allí y se ocultaban y formaban parte de esta iglesia en crecimiento que estaba en Jope. Déjeme hacerle una pregunta. Hemos sido perdonados. Hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero déjeme decirle que no basta con venir a la iglesia. No basta con leer la Biblia. Tiene que haber una transformación en nuestro corazón. Y esa transformación solo la puede hacer el Espíritu Santo, porque es el que cambia vida, porque es el que nos hace diferentes, porque es el que transforma y cambia. No es algo que podamos hacer nosotros, no es algo voluntario, es algo que solo lo hace la mano soberana de Dios, que cambia y que transforma y que nos hace vivir diferentes. Justo después, dice el versículo, que Dorcas era una discípula y dice que abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y ese es el orden. No podemos hacer buenas obras y considerarnos salvos, porque primero tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo, vivir una vida diferente y después, como consecuencia de esta vida, vienen las obras y el camino de santidad. Cuando dice que Dorcas abundaba en buenas obras, es que hacía muchas. No era una ayuda de vez en cuando, no era extraño verla o una rara vez o allá por allá hacía una buena obra. No, era constante. Su buena intención era permanente. Siempre estaba buscando qué hacer para beneficiar a otros. Ella comprendía lo que quería decir poner el talento en las manos del Señor. ¿Y cuál era su talento? Sus manos y su aguja, porque era costurera, era modista. Y su corazón estaba tan agradecido después de haber sido salvada por Cristo, que ponía todo a su voluntad. Y no quiere decir que vivía en miseria, porque no es quedarme sin nada para ayudar a otros. No, es con lo que tengo poder bendecir, porque Dios me va a bendecir cuando yo lo hago. Entonces no era que Dorcas estaba en la miseria por ayudar constantemente, no. Era que daba conforme a su ganancia. Sobre todo, su interés y su pasión de ayuda era para las viudas, porque estas mujeres quedaban desamparadas, no recibían ayuda del gobierno, estaban a merced de la misericordia de los demás. Entonces ella le hacía los vestidos, le hacía la ropa y su talento estaba al 100%. Su corazón rebosaba de generosidad. ¿Cómo estamos usando nosotros los talentos? ¿Los tenemos ahí guardados? ¿Estamos sentados? ¿Estamos sin hacer nada? Estamos en una sociedad vulnerable que necesita ayuda. Y no es que vamos a dejar todo y tirar la casa para ir a ayudar a los demás. No, hay gente que necesita únicamente una palabra de amor, un abrazo, un sigue adelante, un esfuérzate y sé valiente. Debemos demostrar la gratitud de haber sido rescatados y poner nuestros talentos al servicio del Señor. Resulta que el versículo 37 dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. El relato es corto y directo. Enfermó y murió. No sabemos si era una enfermedad que ya tenía y se fue agravando o fue algo que le vino y le provocó la muerte a los pocos días. Parece que Dorcas no tenía familia o esposo, o la Biblia no lo menciona, pero lo que sí menciona es que era una mujer muy conocida. Todo el mundo sabía de Dorcas. Entonces, el dolor de la muerte fue muy grande. La gente la amaba en gran manera. Las viudas a las cuales había ayudado lloraban sin consuelo. No hizo falta llamar a las pañederas, que eran mujeres que contrataban para llorar cuando había un muerto. Había mucha gente que sí lloraba su pérdida. Los hermanos de la iglesia se dieron cuenta que Pedro estaba en Lida.
era un pueblo cercano a Jope, estaba como a unos 30 kilómetros de distancia. Entonces fueron a llamarlo. Quizás la noticia ya había llegado allí de que Pedro había sanado a Eneas, de que Pedro había sanado a enfermos, de que incluso habían hecho una pila de enfermos y Pedro pasaba y con su sombra eran sanados. Entonces ellos dijeron, vamos a ir a buscar a Pedro, quizás pueda hacer algo. Y si no puede hacer nada, por lo menos consolar a la gente y animar a la iglesia. Porque cuando una persona tan querida falla, es muy grande el dolor. Entonces, inmediatamente Pedro, cuando le dicen que Dorcas fallece, sale corriendo. Porque Pedro conocía a Dorcas, porque Pedro amaba a Dorcas, porque ella servía a Jesús. Al llegar a la casa, me imagino la escena. Ese montón de mujeres llorando, mostrando sus túnicas, sus vestidos, hablando de qué buen pan que hacía. Y de sus vestidos y todo lo que ella preparaba. Y con tanto amor y con tanta ternura hablaban de ella y que cómo la amaban y cuán agradecida estaban. Eso lo podemos ver en el versículo 39. Pedro se compunge, su corazón se contricta y sus lágrimas brotan. Y se acuerda de lo que hizo Jesús cuando sanó a la hija de Jairo. Mandó a sacar a todo mundo y le dijo, salgan, váyanse para afuera a lloriquear y déjenme solo. Pedro ve el ataúd donde está esta mujer y se arrodilla. Se arrodilla por el peso de su dolor, se arrodilla por la impotencia de no poder hacer nada y exclama una oración salida de su corazón. Pedro mandó a sacar a todo mundo porque no tenían la fe suficiente para hablar un milagro, porque estaban dudosos, porque dijeron, bueno, ahí se murió, sigamos adelante. Y no se trata de eso, se trata de creer en que Cristo puede hacer grandes cosas como resucitar a los muertos. Pedro con esa fe ferviente, Pedro con ese dolor se arrodilla y le dice, levántate. Y la mujer abre los ojos y cuando ve a Pedro se incorpora en la cama y salta. No dice la Biblia qué más hizo, pero supongo que quería servir a Pedro. ¿Qué pasa, Pedrito? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te pido un chocolatico? No sé. Quería servir a Pedro como acostumbraba. Las lágrimas de toda esta gente que estaba afuera fueron consoladas. Pedro le devolvió a los creyentes a una Dorcas con vida. Entonces las lágrimas se convirtieron en alegría al verla de nuevo viva. Ya habíamos hablado sobre la resurrección de Lázaro y el motivo del cual por qué Jesús lo resucitó, porque tenía que manifestar que era el Hijo de Dios, tenía que demostrar que en él estaba el poder de la vida y de la muerte, y por eso resucitó a Lázaro. ¿Por qué permite Dios que Pedro resucite a Dorcas? Porque era necesario que la gente de Jope creyera en un Cristo vivo capaz de resucitar a los muertos, que este evangelio de predicación era una predicación de poder, que este Cristo que se había ido había dejado el Espíritu Santo que era capaz todavía de resucitar a los muertos. Por eso Dios permite que Pedro resucite a Dorcas, porque ella era una herramienta en las manos de Dios y todavía le faltaba trabajo que hacer. Como cualquier noticia, se riega inmediatamente que Pedro resucitó a Dorcas, que Dorcas está viva. Y entonces muchos fueron a ver el milagro y confirmaron la verdad y tuvieron que reconocer que allí se había producido un milagro. El texto acaba como consecuencia diciendo, y muchos creyeron en el Señor. Esa fue la bendición. Dorcas vuelve a la vida y muchas personas se convierten al Señor y llegan a ser discípulos de Jesús. Tenemos claro que hoy en día nosotros no necesitamos milagros para creer. Los milagros de la iglesia primitiva eran la confirmación de la predicación que eso era verdad.
Pero ahora nosotros ya tenemos la verdad completa. Nosotros ya sabemos el principio y el fin de la historia de la humanidad. Sabemos dónde vamos a estar. Sabemos que vamos a estar en las regiones celestes con nuestro Maestro y que esto va a terminar. Entonces ya no necesitamos esos milagros, pero todavía suceden. Todavía hay milagros para confirmar que la mano de Dios está con nosotros. Pero déjeme decirle que la gente no necesita milagros para creer porque no creen. Cuando Dios se manifestaba con su poder y su gloria a través de los rayos, a través de voz audible, a través de la manifestación de milagros sorprendentes, como convertir el agua en sangre, como caer granizo y cuando tocaba la tierra ardía en fuego, como verse partir el mar, la gente no creyó en ese Dios tan poderoso y tan grande. Y siguieron en pecado. Pero Dios en su misericordia envía a su Hijo, quien hace milagros, quien convierte el agua en vino, quien hace que resuciten incluso las personas, porque resucitó a Lázaro, porque resucitó a Talita. Y la gente no cree, no acepta que es el Hijo de Dios, pues muere Jesús en manos de los hombres y envía su Espíritu Santo que nos llena de poder, Espíritu Santo que nos da sus dones, y la gente todavía no cree. Entonces no necesitamos milagros para creer, necesitamos el convencimiento de que la palabra de Dios es poder. Necesitamos creer en un Dios vivo, en un Cristo vivo que salva, sana y liberta. Es únicamente lo que necesitamos, su palabra, para poder creer. Entonces, volviendo a la historia, como consecuencia de lo que sucedió con Dorcas, muchos creyeron. Y el apóstol Pedro permaneció en Jope, eso está en el versículo 43, para alentar a los nuevos creyentes y para instruirlos. La vida de Dorcas es un ejemplo maravilloso, una mujer sencilla que fue usada con su único don, que era la aguja, para ayudar a los más necesitados. La vida de Dorcas ha inspirado a los cristianos a formar organizaciones cristianas con el objetivo de ayudar. Incluso acá tenemos un ministerio para eso, para ayudar a los que lo necesitan, y se llama Dorcas. Porque el objetivo es ofrecer comida, ayuda, ropa y lo que se necesite. Dorcas fue conocida por la abundancia de sus obras, de sus buenas obras. ¿Cómo estamos siendo conocidos nosotros? Cuando hablan de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que dicen? Uy, no, aquí va aquel que pelea, aquí va aquel chismoso, aquí va aquel que se cree cristiano, que se cree cristiano. ¿Cómo estamos siendo conocidos? Recuerde que nuestro testimonio refleja a Jesucristo. Recuerde que lo que somos refleja el don que se nos ha dado. Que cuando hablen de nosotros, sea por nuestro buen testimonio. La vida de Dorcas es un ejemplo de un corazón transformado, de una persona agradecida por lo que Dios ha hecho. Es un resultado de la fe genuina en un Cristo Salvador. Y ese testimonio de Dorcas era transmitido a los demás y llegaban a querer lo que ella tenía. No era una mujer acaudalada, pero sí era una mujer llena de amor y de buena voluntad. Quiera Dios que nosotros seamos hombres y mujeres como Dorcas, porque eso necesitamos cada uno de nosotros.